caserío apretado de viviendas montado sobre una estructura de ciudad feudal. Las calles eran tortuosas, angostas, y obviamente tenía un altísimo nivel de contaminación. Es muy curioso ver cómo los historiadores ingleses plantean que París fue la cuna de todas las pestes de Europa y viceversa. Los historiadores franceses establecen que Londres fue el origen precisamente de las pandemias que afectaron en aquella época a todo el continente. Los ingleses decían que en París había tantas ratas como habitantes. Más allá de la nota de color, lo cierto es que el panorama era dantesco. Indudablemente el Sena era una gran cloaca a cielo abierto, como también lo era en su oportunidad el Támesis. Acá había algunos agravantes. A la vera del Sena había una gran cantidad de mataderos y curtiembres que volcaban sus efluentes al río. Y el Sena es un río ancho, caudaloso, pero la realidad es que de una escorrentía relativamente lenta, porque es un río de llanura con muchos meandros, con lo cual era una cloaca a cielo abierto y en algunos momentos una gran laguna de oxidación. Había un olor insoportable y una fuerte contaminación ambiental que generaba obviamente todo tipo de problemas sanitarios. Indudablemente el contexto en el cual entraba Napoleón III al poder era un contexto de revueltas populares permanentes. La estructura tortuosa de la ciudad impedía prácticamente el acceso de las tropas para poder de alguna forma contener a los grupos rebeldes, y este era uno de los grandes problemas que le preocupaba a Napoleón. Entonces, sobre la base de esta idea, contacta a George Haussmann, se lo presentan y de alguna forma plantea la hipótesis de una gran reforma urbana. Cuando termina la primera reunión que tuvo con Haussmann, Napoleón III dijo: he conocido a un hombre vigoroso, alto, firme, muy sólido en sus conocimientos, pero muy ladino. Indudablemente ya se había dado cuenta que la personalidad de Haussmann era una personalidad muy fuerte y muy difícil probablemente de manejar, pero bueno, finalmente Haussmann entendió la necesidad que le había planteado Napoleón III y rápidamente se puso a trabajar en la reforma de París, la París monumental que conocemos en el día de hoy. Lo cierto es que Haussmann era un abogado, no era un urbanista, y tenía sí mucho trabajo en la función pública de unos cuantos años y mucho conocimiento de la ciudad, de la idiosincrasia del pueblo y de toda la estructura urbana de París. Lo primero que Haussmann planteó fue precisamente trazar dos grandes ejes coordenados cartesianos que se intersectaban a 90 grados y que abrían dos grandes avenidas para poder dividir la ciudad. No nos olvidemos que en ese momento la filosofía de Descartes planteaba que la línea recta era la máxima expresión de pureza. Un poco influenciado por esta cuestión, la idea de Haussmann era precisamente abrir grandes bulevares de líneas que fueran hasta el infinito. Una de esas líneas es precisamente el Boulevard de los Campos Elíseos, que obviamente es el más conocido, y el otro es el Boulevard Sebastopol, que corta 90 grados y que divide a la ciudad en 4 cuadrantes. En esos cuadrantes se segmentó precisamente toda la población. Hacia un lado se generaron los sectores de la burguesía y hacia otro lado los sectores populares y los sectores productivos. Esto tenía que ver con aquella famosa estrategia de dominación que había planteado Napoleón III. La realidad es que, bueno, sobre esta idea, Haussmann fue reconocido como el gran demoledor. Por otro lado, también era el gran constructor. Y generó una estructura de puntos focales, tomando los monumentos de interés y abriendo grandes avenidas que los vincularan. El objetivo de él era que se pudiera ver desde cada punto focal el otro monumento y que se pudiera interpretar fácilmente la ciudad. Y esto generó una estructura de diagonales que, bueno, por ahí se intersectaban y en esos puntos no había algún monumento o un punto de interés y había que crearlo.
Lo que sí hay que destacar es que uno, por supuesto, focaliza en Haussmann el recuerdo y hay libros, cantidades de libros escritos sobre la historia del barón Haussmann, pero la realidad es que detrás de él había un gran equipo de gente, de arquitectos, de ingenieros, de topógrafos y sobre todo una gran cantidad de mano de obra. Puso a trabajar a toda la población en este tema. Por supuesto, las primeras viviendas que se demolieron fueron las viviendas obreras, las viviendas de los sectores más bajos de la sociedad, y esto generó no menor quisquillosidad, pero indudablemente, como él generó muchísimo trabajo, bueno, fue reubicándolos y contuvo la situación social que se gestaba a partir de esta situación. Lo cierto es que Haussmann generó una estructura urbana monumental, produjo también una situación muy particular, porque empezaron a generarse terrenos irregulares, hubo que trabajar los topógrafos, tuvieron que trabajar muchísimo, generó también una imagen urbana uniforme, de ahí viene la reglamentación de los 5 pisos de altura, las cubiertas de mansarda uniformes, los balcones en el 3er y 5.º piso como cuerpos salientes con balcones de hierro, en fin, toda esta teoría dio origen a una escuela. Y lo cierto es que generó la imagen de la ciudad que conocemos hoy, pero también se proyectó al mundo y llegó hasta la puerta de casa prácticamente, porque la realidad es que el ingeniero Chaperouche, de familia suiza pero de origen francés, diseñó campanas de alguna forma sobre la estructura de la matriz planteada por Haussmann: diagonales, puntos focales, parques o plazas ubicadas en forma equidistante. Pedro Benoit, por ejemplo, que fue el que trazó la ciudad de La Plata, lo hizo también sobre la misma estructura. Pedro Benoit tiene indudablemente un apellido francés y estaba formado también en esta escuela. Y el caso de Diagonal Norte y Diagonal Sur en Capital Federal son tímido avance sobre la retícula de la ciudad de Indias, de la interposición de 2 diagonales de esta teoría de Haussmann. La primera observación que me surge es que sabemos cómo fue la respuesta histórica frente a las pandemias. Ya lo relaté en el caso de Londres y en el caso de París. Era tan desconocido para los individuos de esa época las causas y los motivos que daban origen al cólera, como son en el día de hoy los componentes de estas pandemias que nos toca vivir. Quizás mucho más desconocidos, porque el avance de la tecnología, el avance de la ciencia permiten tener por lo menos clara conciencia de los agentes que nos afectan rápidamente. Ahora bien, esto nos mueve a varias preguntas. Podemos ver, como he relatado, tanto en el caso de Londres como en el de París, y podríamos tomar muchísimos más ejemplos paradigmáticos, cómo respondió la sociedad y cómo respondieron los dirigentes frente a aquellas contingencias dramáticas para aquella época. Podemos leerlo, podemos verlo, hay documentos. De hecho, yo he hecho en una apretada síntesis estos 2 últimos videos tratando de explicar medianamente la cuestión desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y su impacto en la estructura urbana. Ahora, nos corresponde cerrar con una pregunta. ¿Estamos nosotros preparados como individuos para este desafío que se viene? ¿Está la sociedad preparada para este desafío en una sociedad globalizada, en un mundo en el cual la inconducta o las circunstancias que se producen en un extremo del mundo llegan a la puerta de casa con tanta rapidez? ¿Están nuestros dirigentes preparados para tomar esas decisiones profundas que debe tomar la sociedad frente a esto? Tenemos frente a nosotros un replanteo de esta globalización.
que de alguna forma nos da grandes ventajas, pero también nos da esto, que son las grandes desventajas de las pandemias globales y de las crisis que se multiplican rápidamente. Esto va a obligar indudablemente a un replanteo de las relaciones sociales, un replanteo de las relaciones individuales, un replanteo de la economía y también quizás una observación respecto a ventajas y desventajas de toda esta globalización, que probablemente tenga que tener un enfoque diferente en algunos aspectos. Entonces me queda esta inquietud y quiero trasladarla como la gran pregunta: ¿cuánto habremos madurado como sociedad después de esta pandemia?